recién se comentaba antes de llegar aquí a lo que era la meta, ¿no? En la ciudad de Pergamino, de que con esta quinta etapa te convertís en el hombre récord de la doble bragado. ¿Cómo te va? Sí, bueno, la verdad que contento también por esto de ser el más ganador en la historia de la doble bragado. La verdad que me enorgullece muchísimo, así que es un logro más. Bueno, ¿cuál? Tratar de estar entre los tres de esta general, de esta doble bragado, que es la más larga de que se ha hecho toda la historia, así que bueno, esperemos que nos vayan bien las cosas. Bueno, trabajó mucho el equipo, digo, tarea cumplida en el día de hoy. Sí, el equipo la verdad que viene haciendo un trabajo espectacular, así que agradecido a todo ello. Muy bien, estamos junto a Juan Gaspar y bueno, Juan, un segundo puesto, una segunda colocación en esta quinta etapa, algo importante, ¿no? Sí, la verdad que sí, venimos de una preparación de correr la Vuelta a Chile que fue muy dura y bueno, ahora se está haciendo dura por el tema de la lluvia, pero la verdad que venimos día a día buscando la forma que queremos. Bueno, vos hablaste de la lluvia, un día que arrancó complicado teniendo en cuenta, más que todo digo, se puede hablar de dinámica o velocidad, ¿no? No es lo mismo la competencia dentro del circuito de las 4 avenidas que hacerlo en ruta y con lluvia. Sí, la primera parte de la carrera creo que se hizo bastante peligrosa, no por la ruta, sino porque había viento cruzado y bueno, estaba peligroso, pero bueno, gracias a Dios después se paró la lluvia y se pudo hacer una carrera tranquila. Bueno, esto todavía es prematuro, falta prácticamente mitad de competencia, pero bueno, Laureano Rosa se perfila o se encamina a ser uno de los verdaderos protagonistas. Sí, yo creo que hoy sin duda creo que es el mejor corredor de la Vuelta, pase lo que pase, si la puede ganar o no, pero creo que está en muy buena forma y tiene todo para ganarlo. Bueno, Juan, sabemos que cada uno de ustedes le dan la importancia necesaria a esta doble bragado, pero también a muchos de ustedes les sirve como preparación, como meta para lo que va a venir en este 2012. Digo, en ese sentido, en el caso personal y en lo colectivo, ¿cómo se preparan ustedes? No, yo creo que es una parte de una preparación, pero en lo personal para mí es una de las carreras que más me gusta. A nivel Argentina tuve la posibilidad de correr en casi todos los lugares del mundo, 4 años en Estados Unidos, pero creo que la bragado tiene algo especial que otras carreras no tienen. Muchas gracias. Gracias a ustedes, déjame agradecer bueno, a la selección y a los chicos que confiaron hoy en mí para darme una mano para el sprint. It's my mind.